Aquí. Bueno, pues para esta práctica lo que ponemos, hacemos, digamos, un vínculo con la práctica 1 y nos proponemos evaluar, que es algo que estaba también previsto como práctica 4, ¿no? La evaluación usando herramientas o, bueno, métodos de evaluación de la usabilidad, como por ejemplo en la encuesta SUS, que pretendía que evaluáramos con usuarios externos cada una de nuestras propuestas de diseño. Sin embargo, por simplificarlo y por tener una perspectiva global de cómo se ha realizado la experiencia de diseño de una interfaz de usuario, lo que vamos a hacer es evaluar otras prácticas de nuestros compañeros. Vamos a hacer lo que se conoce como un peer review, ¿no? Porque aunque todos tuviéramos que hacer exactamente lo mismo, siempre hay como esa variabilidad en cuanto a la respuesta y esa riqueza en cuanto a distintas soluciones, ¿no? Para un mismo problema. Entonces, si recordamos, hay 3 grupos de práctica en esta asignatura. En el caso del grupo DIU1, se trataba de hacer una propuesta para compartir viajes, o sea, son todo herramientas de economía colaborativa, pero con distintos fines, distintos usos, ¿no? Compartir viaje para el primer grupo, compartir alojamiento para el segundo grupo y compartir ocio para el tercer grupo. Bueno, pues me voy al final del guión, porque básicamente cada uno de vosotros, todos los grupos que aparecen en este listado, tiene asignados otros 3 grupos. Evaluación 1 es para DIU1, evaluación 2 es para DIU2 y evaluación 3 es para DIU3, o sea que en principio... Rosana, Dime. yo es que lo miré antes y tenía en evaluación 1 un grupo de, pues no sé si era DIU2 o DIU3. ¿Me cojo otro de DIU1 o lo modificáis vosotros? Ese cambio de asignación se ha hecho por un Baja motivo, un y es poco, que te a la va a hora de salir. entregarme la práctica 3, ha habido gente que no ha ¿Sí? entregado la práctica 3. Ah, vale. Entonces, en lugar de evaluar a esa persona, pues se ha cambiado un poco la asignación. Vale, pero entonces, por ejemplo, mira, esos que tenéis del DIU1 QETI tienen que hacer del DIU3 2. Sí, porque el número de grupos no es igual, no es homogéneo en todos los casos. No hay tantos Vale, pero grupos que de DIU1 consten como así, de ¿no? Aunque DIU2 como de hagan, DIU3. aunque hagan 2 de DIU3 y ninguno de DIU1, ¿no? Como pone en el Exactamente. documento. Esta es la asignación. Si aún así con esta asignación luego resulta que este grupo o cualquiera pues no funciona la URL o no, no sé, algo se nos puede escapar y no está bien, pues libremente se escoge otro, libremente. Vale, Aunque vale. intentando que evaluación 1 sea de DIU1, evaluación 2 DIU2 y evaluación 3 DIU3. Pero existe esa casuística y es que no hay el mismo número de equipos en todos los grupos y luego ha habido equipos que como no han entregado una práctica 3, pues aparecen como grupo evaluador, todo el mundo tiene derecho a poder hacer esta práctica y a poder evaluar a otros 3, pero se minimiza el número de veces que aparece ese grupo para otro. ¿Vale? Bueno, más o menos se ha intentado tener un criterio de reparto y se ha repartido. Pero si alguien no está contento, pues siempre puede cogerse otro y por ahí no pasa nada. Por alguien que lo cambie por cambiarlo, no va a pasar nada. Entonces tenemos la asignación, que 3 nos toca. Tenemos en el repositorio de Miguel Gea el documento que mantiene un enlace a cada uno de los repositorios, con lo cual podemos obtener la información desde aquí. Y también lo que tenemos es, bueno, un espacio para los entregables de la práctica 4 y la idea de que el README principal mantiene una historia de estas prácticas, ¿no? Se entiende que ya de la práctica 3 esto está bien relleno, el nombre del grupo ya es el nombre que es, el proyecto está descrito con nombre, con descripción, a lo mejor hay un logotipo, a lo mejor no, y todo esto ha sido sustituido por una breve descripción del entregable en sí, ¿no? Entonces, aquí para la paso 4, para esta práctica, pues también tenemos que seguir con esa filosofía, ¿no? El contenido en sí va a estar en la práctica 4 y aquí, digamos, hacemos un resumen, una pequeña descripción, un valor de ese resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Pues que de esos casos que se nos han asignado y que conocemos su repositorio,
pues lo que tenemos que hacer es aquí describirlo y también describirlo y evaluarlo, porque para eso existe una hoja de evaluación, ¿no? Cuando termina, ahora os enseño la hoja de evaluación, que ya la habréis visto, esa hoja de evaluación es muy sistemática y es realmente un poco lo que hemos hecho aquí en práctica, lo que yo he ido haciendo con vosotros, ¿no? Pues decir, el sitemap es completo, te falta algo, o el labeling se entiende todo, o las personas ficticias, esa persona me viene bien para otro diseño. Y esa hoja de evaluación está un poco pensado para que se dé una valoración y también un comentario. Finalmente, como cada uno tiene 3, evidentemente podéis hacer una conclusión con un ranking de esos casos y una valoración personal. Entonces, además de tener que evaluar esos tres equipos con esa hoja de evaluación y con ese comentario de esa evaluación y ese ranking, añadimos un elemento más, ¿no? Y es que podemos imaginarnos cómo es una situación con esos prototipos. Sobre todo si cogemos una de nuestras personas ficticias. Yo sé que los prototipos en algunos casos son muy poca información de cómo sería el producto final, ¿no? Te hacen ver cómo podría ser, pero no lo estás viendo del todo, ¿no? Sin embargo, aunque no sea solo por el prototipo, sí podemos imaginarnos cuál es el servicio que se está ideando por precisamente la descripción de la propuesta. Se idea un servicio que considera tener un chat tal, ¿no? Entonces ahora nos podemos pensar si podría existir alguna historia conflictiva con ese chat. Más que nada como diciendo, oye, vigila esto, recuerda, no sé, a lo mejor mi persona ficticia es japonesa. Y entonces, bueno, pues recuerda que la internacionalización de la app es muy importante, por decir algo, ¿no? Planteemos si se nos ocurren ideas de historia, de experiencia de usuario. No hace falta hacer la experiencia en sí, sino solo plantear de qué iría esa experiencia, ¿no? Si vuelvo a al subdirectorio P4, pues aquí es cuando tengo el sitio para describir cada caso, el nombre del equipo, de qué iba, cuál era su intención, qué proyecto hace y cuál es su valoración, para los 3 casos, luego 3 experiencias, mi persona ficticia con cada uno de esos sitios y unas conclusiones. En estas conclusiones podemos meter el ranking o no, lo que queráis. ¿Cuál sería la hoja de evaluación que vamos a rescatar de aquí? Y después de rescatarla de ahí, deberíamos acordarnos de renombrarla, ¿no? Para que cada una de esas hojas de revisión vaya con un nombre sistemático, ¿no? Igual que vuestra entrega de la práctica tiene un nombre sistemático, donde la llave y el grupo lo tenéis que sustituir, y el nombre del equipo, evidentemente, lo tenéis que sustituir, pues seguimos más o menos con esa filosofía para aquellos ficheros de hoja de cálculo que vayáis a generar para otro equipo. Entonces, evidentemente aquí el nombre del equipo es el nombre del equipo que evaluáis, y cuando tengáis todos esos Excel y el PDF del propio README de la P4, pues esos 4 ficheros los empaquetáis en un zip y eso es lo que entregáis en Prado, ¿no? La calificación de cada parte pues sería un 25% por cada caso, como son 3 casos, pues ya son 75, un 5% por cada una de esas ideas, contra ideas posibles, experiencias, posibles journey map que se ocurren con vuestra persona ficticia, pues un 15%, y lo que sería las conclusiones, la documentación, en fin, que hagáis una valoración, pues un 10%. En general también las conclusiones se refieren a la documentación, cómo dejáis los readme, si están más completos, menos completos, con un poquito de reflexión, ¿no? Que no sea simplemente, venga, te doy 3 Excel, que apenas tienes comentarios, y te doy 3 párrafos y ya me he quedado tan fresco, ¿no? O sea, que tiene ahí un poquito de, bueno, de chicha. Creo que esto es todo, porque la idea es que esta práctica sea sencilla. Entonces, donde puede haber un poco más chicha, voy a repasar así el guión. Primero tenemos los casos asignados, que lo tenéis en este mismo fichero. Luego tenéis el acceso a la URL de cada repositorio. Y para cada caso, nuestra intención es hacerle un repaso a ese equipo con respecto a lo que hizo para la práctica 1, 2 y 3. Y entonces se va a valorar una serie de aspectos que son precisamente los de esas 3 prácticas, ¿no? Si el equipo se identifica
en la cabecera, pues se estaría refiriendo a esta parte de aquí. Si yo veo correctamente los datos de los miembros, qué grupo es, esa identificación está aquí, ¿no? Si hay un análisis de la competencia, si las personas ficticias me pueden servir para el diseño de otro producto, si las historias son comprensibles. En fin, yo pienso que esto más o menos es pues, la mejor forma de hacer la práctica, ¿no? Para todos los casos, ¿no? Y entonces se están evaluando los entregables de la práctica 1, 2 y 3. Aquí no sé si eran 12 ítems o algo así. En algunos casos, no sé ahora mismo, no lo recuerdo de cabeza, pero a lo mejor esta idea se expresa en la hoja de cálculo con más de un ítem, ¿vale? Entonces vamos a ver la hoja de cálculo que tiene eso mismo reflejado, pero un poquito más, con más detalle. Es la misma idea, o por lo menos está reflejando eso, pero con un poquito de más detalle. Tengo ahora que compartir el Excel. Me podéis interrumpir cuando queráis, para una pregunta. Bueno, pues en esta hoja de cálculo, que os puede sonar un poquito porque es muy parecida a la de la práctica 1, empezáis, digamos, poniendo a qué equipo vaya a calificar, a qué equipo vaya a revisar, entonces lo ponéis aquí dentro del Excel y también en el fichero usando, digamos, esa nomenclatura que tenemos. Los aspectos evaluados son los mismos que se indican en el guión, solo que, como digo, hay 20 ítems en esta hoja de cálculo, porque en algunos casos se ha dotado de un poquito de más de un ítem por idea, ¿no? Están identificados si la idea es de la práctica 1, de la práctica 2 o de la práctica 3. Y para cada caso vamos a seleccionar del desplegable una calificación y vamos a poner un comentario. Es importante que expliquéis por qué esa calificación. No vale decir todo es perfecto o todo es un churrillo, sino que hay que decir es perfecto porque me he encontrado esto y que me ha gustado, o tiene una calificación inferior porque he visto que han hecho esto en lugar de hacer esto otro. O sea, todo tiene que tener un porqué. Todos los comentarios de cada una de las calificaciones se justifican. Los pesos en principio no los tenéis que cambiar. Los pesos ya los he ajustado yo para que no es que sean exactamente igual a los que se usaron para vuestra evaluación, pero para que mantengan una coherencia con en sí la importancia de ese entregable, ¿no? Entonces no tenéis que cambiar nada, simplemente ir rellenando los scores y los comentarios y ya sabéis que aquí al final os aparecerá una calificación entre 0 y 100, ¿no? Y bueno, un poco la traducción de cada uno de esas etiquetas lingüísticas, pues excelente porque lo tiene todo y merece la pena fijarse en este entregable. Bueno, porque lo han hecho con correctitud, o sea, hay veces que las cosas están bien hechas, pero no es como explosivamente excelente, ¿no? O sea, a lo mejor lo tienen todo, pero bueno, no tiene algo que diga, me acordaré de esto para revisarlo, ¿no? Entonces es un poquito menos que excelente, pero es también muy bueno, ¿no? Luego tenemos el justo pero no brillante, o sea, un poco con los pelos, flojo, como diciendo, podían haber hecho más, y flojísimo es que, bueno, que ya a lo mejor que ni lo tiene, ¿no? Y en principio ya está. Que os comenté, me parece que en Prado, en un mensajillo, que en principio cuando tengáis la práctica terminada, no tenéis que esperar al último día de entrega de la práctica, sino que podéis subirlo en Prado, mandar un correo como diciendo práctica entregada, de forma que la calificación se pueda hacer más fácil, o antes, ¿no? Para que podáis tener vuestra calificación antes. Porque realmente sabiendo que esto es el 60% de la calificación final, pues bueno, pues podríais estar aprobados directamente solo por las prácticas, ¿no? Entonces, si os interesa tener pronto esa calificación, yo en principio voy a intentar corregir rápidamente la práctica 3 y luego la práctica 4 pues sobre la marcha. ¿Tenéis alguna duda sobre esta práctica? ¿Alguna duda?